Bueno, la idea un poco de esta charla es caracterizar la nueva etapa que vamos a empezar a vivir ahora, digamos, a partir del triunfo de Mauricio Macri en las elecciones nacionales. Yo voy a empezar hablando en realidad, o sea, intentando hacer un balance sobre lo que fue la etapa precedente, es decir, hablando de lo que fue la etapa del kirchnerismo, digamos, y de las burguesías nacionales que en realidad estuvieron en toda Latinoamérica y que ahora, bueno, en medio de una crisis económica, se demuestran sus contradicciones, no la están pudiendo superar y están en crisis. Tanto Dilma Rousseff en Brasil está a punto de afrontar un juicio político que, bueno, puede ser un golpe brutal para el PT. En Venezuela también Maduro, los desequilibrios económicos son terribles y también está en una crisis muy importante, puede perder las elecciones parlamentarias. Bueno, y acá en Argentina ya es un hecho consumado que el nacionalismo burgués local, digamos, perdió las elecciones contra Macri, contra lo que se dice la derecha, digamos, que es algo que parecía impensado hasta hace un tiempo. Bueno, la cuestión de que, como decimos, digamos, el nacionalismo burgués tuvo un ascenso a nivel latinoamericano después de lo que fue la crisis que se dio entre el 99 y el 2002, 2001 acá en Argentina. Bueno, con las rebeliones populares hubo un ascenso de estos nuevos gobiernos que se plantearon como una etapa de superación a la época neoliberal. Néstor Kirchner dijo que el objetivo de su gobierno era la reconstrucción de la burguesía nacional. Bueno, en realidad esta reconstrucción de la burguesía nacional consistió en transferir toda la hipoteca, digamos, que había dejado el menemismo, toda la deuda que teníamos con los acreedores internacionales. Una buena parte de esa deuda se transfirió al Banco Central, al ANSES, al Banco Nación, al PAMI, digamos, todas las cajas que tenía el Estado sirvieron para pagar esa deuda. Y hoy en el ANSES, en el Banco Central, en el PAMI, lo que hay son pagarés del Banco Central y del Tesoro Nacional que dice, bueno, yo te voy a devolver esta plata que usé para pagar la deuda. Pero en realidad están vaciados todos esos organismos. Sumado a esto, la otra parte de la bancarrota económica son los subsidios y las prebendas del gran capital. Durante estos años, por ejemplo, el transporte y la energía fue fuertemente subsidiado para que se mantengan tarifas bajas. ¿Cuál es el problema de esto? Que no se le exigió a los empresarios que utilicen esa plata para invertir y para mejorar el sistema de transporte y para mejorar la energía. Digo, sigue habiendo cortes de luz en verano, por más que los tipos se llevaron miles de millones de pesos, y el sistema de transporte no es mejor acá en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, que 15 años atrás. Seguimos comiéndonos media hora de espera, sigue siendo caro el boleto a pesar de los subsidios. Y además no ocurre que el precio está sentido solamente de cara al consumidor, pero se hace la exigencia a los... Claro, no se le hace la exigencia a los capitalistas. No se le dicen bajen el precio de esto. Claro, no, pero tampoco se le exige inversión para mejorar el servicio. No estoy cuestionando eso. Claro. Quiero decir que son dos caras de lo mismo. Sí. Bueno, voy a dar un dato con respecto a esto de los subsidios. Los dos primeros meses de 2015, o sea, enero y febrero, se desembolsaron 29.000 millones de pesos en subsidios. De toda esa plata, solamente el 4% fue inversión. Es decir, el resto fue a gastos corrientes. El Estado le daba plata y los tipos con eso pagaban el sueldo, compraban insumos. Y solamente el 4% lo destinaban a inversión, a mejorar esos servicios, ¿cierto? El segundo dato es que una parte de estos subsidios va al gasoil. O sea, el gasoil por el cual con los camiones compran gasoil para poder transportar la soja, está subsidiado. Bueno, mientras el precio del petróleo se desploma en todo el mundo, hay una caída del precio del petróleo en todos lados, hoy está a $44 el barril de crudo. En la Argentina, por un acuerdo que tiene el gobierno con las petroleras, para que las petroleras vendan el petróleo en el mercado local, se le paga $77. O sea, el 30% más de lo que está valiendo el petróleo en todo el mundo. O sea, estos datos son brutales porque muestran que en realidad la reconstrucción de la burguesía nacional consistió en un rescate sistemático del capital. Ese capitalismo que se había quebrado en 2001, que estaba en bancarrota, bueno, lo que hizo el kirchnerismo a partir de la recuperación económica fue darle plata y rescatarlo sistemáticamente de esa manera, ¿no? Y de esta manera vaciaron las arcas del Estado. Entonces este problema que hay ahora con la Corte, que si hay que devolver la plata a las provincias o no, con el tema del ANSES, igual dicen no, pero es la plata de los jubilados. Y yo en realidad la plata de los jubilados ya se la gastaron en pagar la deuda, digamos. O
sea, es otra parte del problema, pero esto también es parte del vaciamiento del ANSES. Pero bueno, con el tema de la bancarrota económica no alcanza para explicar en la totalidad, digamos, la caída de estos gobiernos. La otra parte es, bueno, el gobierno de Camarilla, digamos. O sea, el kirchnerismo a partir de 2011, cuando tuvo el 54%, empezó a tener un gobierno que se basaba en el poder personal del presidente. O sea, con características autoritarias en cierto sentido, pero lo importante es que el que gobernaba era él, no importaban todo lo demás, ¿no es cierto? Esto lo que hizo fue, bueno, aumentar las costureras, los problemas de los servicios de inteligencia, tuvimos el quilombo de Nisman haciendo daño, y todo ese tipo de cuestiones, y todo eso le devolvió la credibilidad a los tipos que planteaban, bueno, no sé si lo habrán escuchado durante la campaña, la dicotomía era populismo o república. Entonces el problema se centraba en eso, digamos. Entonces decían, no, estos tipos están haciendo pedazos la república porque gobiernan de esta manera, con Camarilla y qué yo. Entonces, bueno, el problema acá es que tenemos que volver a la república. De hecho, el kirchnerismo con todo esto, con Vudú y todas estas cuestiones, digamos, le devolvió la credibilidad a los Lilita Carrió, a los Macri, que basaron su campaña en eso, digamos. Y en parte la victoria del macrismo se explica, bueno, porque la gente estaba harta de este sistema de gobernar para una camarilla, digamos. Bueno, sin embargo, el kirchnerismo había elegido a Macri como su enemigo principal porque pensaba que esta dicotomía contra la derecha más neoliberal, digamos, le iba a garantizar un monopolio del poder durante mucho tiempo, pero no tuvo en cuenta estas contradicciones que mencionábamos anteriormente. Cerrando esta parte, lo importante es hacer un balance del nacionalismo burgués y del kirchnerismo, que es extensivo, digamos, a otros gobiernos latinoamericanos. En la Argentina, digamos, el saldo que han dejado es una precarización o sea, el 33% de los trabajadores tienen trabajos precarios, cobran 6.000, 7.000 pesos. Bueno, y los salarios para que al llegar a fin de mes, digamos, están condicionados a hacer horas extras, a los premios por productividad, etc. O sea que, en definitiva, el nacionalismo burgués fue un instrumento de la superexplotación de los trabajadores. Permitió todo esto durante estos años. La crisis internacional sumada a la bancarrota económica, digamos, ha mostrado estas contradicciones, pero la cuestión es la siguiente. Si bien, por un lado, la crisis que estamos viendo hoy muestra los límites del nacionalismo burgués, que se están cayendo, por otra parte, una salida por derecha, como la que pretende Macri, va a provocar nuevos argentinazos y nuevos caracazos. O sea, si el tipo va a fondo con el ajuste que está planteando, es muy probable que haya nuevas rebeliones populares. Una de las preguntas es si hay un giro a la derecha. O sea, si hubo un giro a la derecha en el electorado y si el electorado está convencido lo votó a Macri en ese sentido. Acá se cola, digamos, lo que pasó en la última etapa de la campaña, donde Scioli agitó las aguas con el tema del ajuste y lo acusó a Macri de ser un ajustador serial, digamos. Esto provocó que las bolsas... provocó en parte, digamos, que las bolsas cayeran después del triunfo de Macri, porque este problema de meter el tema del ajuste en la campaña electoral y que los trabajadores estén discutiendo esta posibilidad del ajuste, hace que después para la burguesía y para el próximo gobierno sea más difícil aplicar ese ajuste. Entonces por eso el capitalismo, digamos, como que pasó factura con la caída de las bolsas. Pero sin embargo, digamos, más allá de este... O sea, Scioli tomó prestado el discurso del Frente de Izquierda, digamos, y acusó a Macri de ser un ajustador serial. Más allá de esto, y más allá de que haya ganado Macri, digamos, o sea, no sé si por qué una elección a Scioli o qué sé yo, la cuestión es que no hubo un giro a la derecha. Y esto queda demostrado en dos hechos. Primero, después del lunes inmediato, digamos, después de la victoria de Macri, La Nación saca una editorial pidiendo una amnistía, digamos, para todos los militares condenados y que se termine con la venganza de los 70 y una cosa muy racional. Esto provocó una reacción inmediata de los trabajadores que hicieron una asamblea y le pusieron los puntos al diario. Ese fue el primer hecho. O sea, los trabajadores oponiéndose a ese editorial de La Nación y demostrando que en realidad no es uno de los elementos que muestra que no hay un giro a la derecha. El otro elemento que muestra que no hay un giro a la derecha es que el propio Macri, días previos al balotaje, fue a visitarlo a Félix Díaz
la 9 de julio, digamos, en la campe de los POM en la 9 de julio. Bueno, este también es otro dato, digamos, si hay un giro a la derecha, ¿por qué Macri va a tener que ir a hablar con este tipo que está esperando un montón de tiempo que lo atiendan y que sufre el pueblo como sabemos, la represión del kirchnerismo en Formosa? Bueno, esos son datos que demuestran que en realidad no hay un giro a la derecha del electorado. Bueno, después del triunfo de Macri estamos hablando de esta cuestión de los libretos prestados, digamos, de cómo Scioli tomó prestado el libreto del Frente de Izquierda. Macri toma prestado el libreto de Scioli y empieza a recular o a pensar mejor ciertas medidas que había anticipado. Había dicho que iba a sacar el cepo cambiario el 11 de diciembre y después dijo, no, bueno, pero pará, primero tengo que ver cuántos dólares hay en el Banco Central, vamos a ver, no están así. Bueno, lo mismo con las retenciones a los productos agrarios. Si bien el tipo anunció que va a eliminar la retención a un montón de productos, dijo no, a la soja, que supuestamente se le iba a eliminar las retenciones por 90 días para que los tipos vendan todo lo que se están guardando. A la soja solamente le vamos a bajar un 5% de las retenciones, pero va a seguir habiendo retenciones a la soja. Es decir, en determinadas medidas como que Macri se pasó al campo gradualista de Scioli, digamos. Decíamos que la diferencia entre Macri y Scioli era que Macri supuestamente iba a aplicar un ajuste por medidas de shock y Scioli iba a hacer un ajuste más gradual. Bueno, ahora parece que Macri se pasó al gradualismo. De todas maneras, después vamos a ver que no importa mucho gradualismo o shock, porque el impacto para los trabajadores va a ser igualmente duro. Se caracterizaba en un principio que Macri iba a ir a un gobierno de coalición, digamos, al no tener mayoría en el Congreso y qué sé yo, iba a tratar de buscar aliados que iban desde los propios radicales que estaban en su frente, hasta, bueno, sectores del PJ que pudieran arrimar, digamos, para formar una gran coalición para poder gobernar, digamos. Sin embargo, el gabinete que anunció Macri no incluye muchos elementos de los otros partidos o no se vislumbra como un gabinete de coalición. Le dio algunos ministerios a los radicales, pero son ministerios menores, digamos. Incluso, bueno, le había designado la Secretaría de Políticas Universitarias a un tal Ávila. Finalmente recién llegó el dato de que, bueno, no va a ser ese, sino que va a ser Cantar, que es el rector de la UNL, el secretario de Políticas Universitarias. Bueno, esto, llanto de la franja morada de por medio, digamos, algún comunicado, la fuga, diciendo cómo puede ser. Pero este dato, después vuelvo al tema del gobierno de coalición, demuestra que la sintonía de Corral, que ahora es el nuevo presidente de la UCR, con Macri es total. O sea, Corral es Macri, lo vimos con el Parque Alberdi, lo vimos con la radicalización, lo vimos con un montón de cosas. Y ahora Corral es el nuevo interlocutor con Macri que suplió a Sanz en esa función. Pero más allá de este tema de la Secretaría de Política Universitaria y de algunos ministerios que le dan al radicalismo, no parece haber un gabinete de coalición. Lo que hay es un gabinete de empresarios. Bueno, nosotros tenemos un curso que es el curso del Estado, en el cual decimos, entre otras cosas, que el Estado es el gerente de los negocios de la burguesía. Bueno, en este caso Macri lo confirma totalmente, poniendo directamente gerentes de empresas en el Estado para manejar los negocios de la burguesía. Bueno, dentro de este gabinete tenemos, por una parte, a gente del capital financiero, digamos, por ejemplo, Prat Guy, que es el jefe de la banda, que es de JP Morgan, que estuvo durante el gobierno de Duhalde y fue el encargado de rescatar a la banca privada en ese momento. Y por otro lado, a gente de la patria sojera, podríamos decir, como el ministro de Agricultura, que no recuerdo el nombre en este momento. Este gabinete de buitre, digamos, lo que va a buscar, o lo que va a hacer en el corto mediano plazo, es aumentar la deuda argentina de una manera extraordinaria. Por un lado, la deuda que tienen los bancos. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de que en el banco, en ANSES y qué sé yo, hay papelitos del Banco Central que dicen, bueno, devolveré esta plata que usé para pagar la deuda? Bueno, el Banco Central también le pidió plata a los bancos privados para pagar la deuda externa. Entonces, los bancos privados también tienen pagarés del Central. Todos esos pagarés, toda esa deuda que tiene el Banco Central con los bancos locales, sumado al tema de los buitres y sumado a las utilidades que no pudieron remitir al exterior las empresas por el tema del cepo cambiario, aparentemente la idea de este gabinete es todo eso, hacer un festival de bonos, hacer todos bonos de deuda para poder devolver la plata a los bancos privados, a las empresas que no giraron utilidades y a los buitres. Estamos hablando de 50.000 millones de dólares nuevos de deuda. Esto, bueno, haría que la deuda crezca, digamos, un 60% del Producto Bruto, pero bueno, esto depende también de cuánto aumenten dólares y otras cosas.
Volviendo al tema del gradualismo y de por qué decíamos que el tema del gradualismo shock en realidad es mucha música. Apenas ganó Macri, bueno, sí, y en las semanas posteriores hubo un aumento generalizado del precio de los alimentos y de un montón de otras cosas. O sea, la inflación se disparó impresionantemente, creció un 20% en cuestión de semanas. Esto demuestra que el impacto, por más que el ajuste lo quieran hacer gradual o qué sé yo, igual va a ser durísimo para los trabajadores. No existe el ajuste gradual. O sea, no hay margen para eso. Por más que los tipos quieran ver, no vamos a levantarle el cepo, porque los capitalistas ya están dispuestos y ya están en marcha, ya le están marcando la cancha al gobierno, para descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores. O sea, lo importante para los tipos es incrementar su tasa de ganancia. Entonces dice, bueno, vamos a devaluar. ¿Qué pasa con la devaluación? Los trabajadores que antes cobraban, ponele, 1.000 pesos, que son $100, bueno, si hay una devaluación y pasa a 15, bueno, no van a cobrar más $100, van a cobrar $75. Es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores a partir de una devaluación baja terriblemente. De esta manera, lo que baja en realidad son los costos de las empresas para pagarle a los trabajadores. O sea, los tipos están en ese plan, digamos, y la idea es aumentar sus ganancias sobre el costo de sacarle el salario a los trabajadores, básicamente. Bueno, una de las medidas buenas que anunció Macri supuestamente es la cuestión de ganancias. Y bueno, y viene de la mano con lo otro, ¿no? Supuestamente se va a levantar el piso del impuesto a las ganancias. Esto es una medida que nosotros venimos reclamando como Frente de Izquierda, qué sé yo, pero el tema es que esto aplica, digamos, para 1.200.000 trabajadores, o sea, para una mínima parte. Una pregunta, ¿ustedes vienen reclamando eso mismo, que se levante el piso o que la abolición del impuesto al trabajo? Que Es lo que venimos reclamando. Todo salario de convenio. Todo salario de convenio no debe tener ningún impuesto. Sí, si no es ganancia. Claro, el salario no es ganancia. El tema es que hay 16 millones de trabajadores que cobran 6.000, 7.000 pesos, entonces esta medida no le ayuda a ellos, digamos, ¿no? O sea, para los tipos que pagan impuesto a la ganancia sí, es como una especie de aumento de sueldo porque dejan de cobrar un impuesto, pero para los otros no. O sea, la gran masa de los trabajadores esto no lo ayuda, no le afecta, digamos. Entonces el golpe de la inflación para los tipos que cobran 6.000, 7.000 pesos va a ser terrible. Bueno, sobre la base de esto, de todo este cóctel, digamos, que propone el macrismo, digamos, que es devaluación, ajuste, tarifazo, toda esta cuestión coloca en un lugar central el acuerdo con la burocracia sindical, o sea, con los Moyano, De hecho, bueno, por esto Macri había puesto primero un tipo cercano de la Sota en el Ministerio de Trabajo, después lo sacó porque se quejaron los sindicalistas y puso a Jorge Triaca. Jorge Triaca es el hijo del primer ministro de Trabajo de Menem y era un tipo cercano a los gordos. Los gordos son ciertos sindicatos, digamos, comercio, fuerza, creo. Pero bueno, cercano a la burocracia sindical más racional, digamos. Y de hecho, bueno, a partir de esto que hizo el macrismo, Barrio Nuevo dijo, bueno, hay que darle un año de tregua más. O sea, no importa que el tipo liquide los salarios, que haya inflación, vamos a darle un año para que el tipo haga lo que quiera. La burocracia ya está encaminada, digamos, en este acuerdo con el macrismo para intentar frenar la intervención de los trabajadores ante esta crisis. Bueno, cerrando un poco de esta parte, digamos, el gobierno macrista, digamos, ha armado un gabinete que es un gabinete de ofensiva contra los trabajadores, digamos, empresarios, tipo de la burocracia sindical. Tenemos que sumar, por ejemplo, dentro de lo que es el Ministerio de Seguridad, digamos, si no alcanza que la burocracia sindical no intervenga, bueno, vamos a tener que meter palo. Entonces ahí pusieron a Bursaco, que era el Bernie del PRO, digamos, que fue el tipo que estaba en la policía de Sovich cuando murió Carlos Fuente Alba, o sea, un represor de los trabajadores de hecho y derecho. Así que bueno, por la cuestión de todos estos planteos y de esta nueva etapa que plantea el macrismo, es que por un lado va a tener que ver cómo reacciona, cómo funciona toda esta medida que está planteando con respecto a la crisis internacional que está en marcha, digamos, sabemos que Brasil está muy mal, que Europa tampoco está muy tranquilo que digamos.
Y bueno, y dentro de esa crisis está el tema de los precios de las materias primas, por ejemplo. O sea, Macri lo que quiere hacer ahora es que toda esta gente que venía guardando soja, que yo venda todo eso, pero el tema es que ese impacto no va a ser tan grande porque el precio de la soja no es el mismo que de hace unos años. Ese es el primer problema que tiene Macri. El segundo problema que tiene Macri es que también tiene dentro de su gabinete y dentro de su gobierno distintos sectores de la burguesía que tienen distintos intereses y que en algún momento pueden chocar. El interés común de los tipos es esta cuestión de descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores, pero después tienen intereses encontrados que también pueden generar chispas en algún momento. Y lo más importante es, o sea, la principal oposición al gobierno de Macri en realidad van a ser los trabajadores y la lucha de los trabajadores para evitar pagar la crisis, digamos, para evitar que les liquiden su salario, para tratar de reducir, digamos, estos efectos. Y ya cerrando, digamos, justamente ante esta crisis, ante la necesidad de que los trabajadores intervengan como una oposición al gobierno de Macri para que no le liquiden su salario, para que no le liquiden a ellos, digamos, para que no paguen la crisis. Y como cierre, digamos, está la cuestión de, bueno, ¿qué es lo que plantea el Frente de Izquierda y qué es lo que plantea el Partido Obrero en este sentido? Nosotros ya en lo concreto, en lo directo, estamos planteando un paquete de leyes para evitar que la crisis le paguen los trabajadores. Lo menciono rápidamente, que es aumento de emergencia para todos los trabajadores que cobran 6.000, 7.000 pesos. En realidad un aumento de emergencia para todos los trabajadores, justamente. Si los precios de los alimentos y que yo aumentó un 20%, bueno, nosotros decimos que el salario de los trabajadores tiene que aumentar de emergencia para que puedan seguir comiendo. Eso por un lado. Por otro lado, la abolición del impuesto al trabajo, como decíamos, la indemnización de los salarios, esto es muy importante, es decir... Indexación, sí, me cuesta leer. Esto significa, bueno, a medida que aumenta la inflación, tiene que aumentar el sueldo de los trabajadores. Bueno, y la prohibición de despidos y suspensiones, porque ya vimos que cuando se devalúa, ha pasado en Brasil y en otras partes, hay despidos masivos. Este es el programa inmediato, digamos, de leyes que vamos a llevar al Congreso, que vamos a quitar entre los trabajadores. Pero la otra cuestión es que, bueno, la intervención de los trabajadores tiene que estar... o sea, lo que hay que construir es una alternativa política. Porque los trabajadores pueden salir a la calle, luchar, qué sé yo, por aumento de salario, por esto, por aquello. Pero el problema de fondo es que tanto con el kirchnerismo como con el macrismo siguen gobernando los patrones. Entonces, lo que plantea el Partido Obrero, lo que plantea el Frente de Izquierda es que hay que construir una alternativa política de los trabajadores, que los trabajadores más allá de estas luchas parciales por salario y qué sé yo, tienen que construir su alternativa política propia para prepararse para gobernar. Lo que plantea el Partido Obrero es un gobierno de los trabajadores. Y esa es la tarea a mediano y largo plazo, pero desde ya, digamos, la idea es salir a convencer a todo el mundo con esto. Más allá de apoyar toda la lucha parcial, explicar que el problema de fondo no es que te aumenten el sueldo hoy o mañana, sino que el problema de fondo es que sigue gobernando la burguesía y que van a seguir descargando la crisis sobre los trabajadores.